Muy buenas tardes a todos los compañeros, todas las compañeras que nos están visitando virtualmente el día de hoy y a los compañeros que están presentes en este importante foro. La revista México Educativo da a ustedes la bienvenida en este foro que aspira a recoger las inquietudes sobre la situación de las pensiones y las jubilaciones del gremio magisterial. Desde hace mucho tiempo que se tienen algunos problemas en esta área y el día de hoy se quiere retomar a partir de la iniciativa que hizo el presidente López Obrador al respecto. Para ello, la revista México Educativo aclara que este foro será grabado para que pueda ser recuperado cuando ustedes lo determinen, si es que no tuvieron oportunidad de estar presentes en el mismo, ya sea de manera virtual o ya sea de manera presencial. Así las cosas, vamos a dar la palabra a la primera ponente de este foro, que es la ingeniera Silvia Ramos Luna. Está también con nosotros, acompañándonos, la maestra Lorena Camacho Correa, que será quien nos haga favor de hacer la presentación formal de la maestra Silvia Ramos. El currículum, la trayectoria curricular. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos. La ingeniera Silvia Ramos Luna es química egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió la maestría en calidad, productividad en la Universidad La Salle, diplomada en protección ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en gestión ambiental de la industria en México en el Instituto Politécnico Nacional. Es largo el currículum y bueno, ella también es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, entre otros cargos de organizaciones sindicales como Coalición de Profesionistas Petroleros de Tula, Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera. También ha sido parte y fue presidenta de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros en el 2008. Es en las organizaciones en donde ella ha trabajado, la ingeniera Silvia, y actualmente es parte del Comité Ejecutivo del SUTIN. Maestra, por favor. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos al tema. El pasado 5 de febrero, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados 20 iniciativas, de las cuales 2 son modificaciones al artículo 123 constitucional, y uno de ellos se refiere a las pensiones, que es el tema, ¿no? Para hablar del tema, pues debemos recordar que las pensiones fueron dinamitadas por el entonces presidente Zedillo, en 1997, cuando se modificó la ley del IMSS y se aumentaron las cotizaciones de 500 a 1,250. También, el problema es que no se trató solo de aumentar las cotizaciones, sino de desmantelar el sistema de seguridad social y eliminar la obligación del Estado de garantizar el régimen pensionario a los trabajadores. Cancelar a los trabajadores el derecho a obtener un ingreso digno para su vejez y favorecer la creación de las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, dedicadas a especular y enriquecerse con el ahorro de los trabajadores, cobrando altas comisiones por su manejo. Las promesas del entonces presidente Zedillo de que las administradoras de fondo para el retiro eran la gran solución para un futuro justo para los futuros jubilados, dijeron que tendría rendimientos atractivos para una pensión digna, se fueron al basurero de la historia
cuando se jubilaron los primeros trabajadores del nuevo sistema por el nuevo sistema, con una pensión mínima garantizada de 3,289 pesos mensuales y solo 750 trabajadores, el 1%, logró alcanzar una pensión vitalicia. De la misma forma, en 2007, Felipe Calderón envió la iniciativa de modificación a la ley del ISSSTE con el mismo objetivo de desmantelar el sistema solidario de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En esta ocasión, los trabajadores sí dimos resistencia y logramos presentar, según el Consejo de la Judicatura Federal, 167,327 amparos en contra de estas modificaciones. No logramos echar para atrás estas reformas, pero sí logramos conservar, aunque sea parcialmente, el sistema solidario de pensiones. En 2020 se aprobó una reforma a la Ley de Seguro Social y a la Ley de las AFORES que permitió disminuir las semanas de cotización requeridas para jubilaciones a 800 cotizaciones semanas y se disminuyeron las comisiones que cobraban las AFORES de 1.01% a 0.566. Pues bien, las iniciativas que mandó el presidente de la República, la de las pensiones, adiciona tres párrafos al artículo 123. El primero, toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo, las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS y las que están bajo el régimen de cuentas individuales en el ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Seguro Social. Y el tercer párrafo, las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley. Bueno, esos son los tres párrafos, esa es la iniciativa. En el primer párrafo, que dice, toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa, puede parecer muy simple, pero la verdad que esto yo creo que es lo más importante de esta ley, porque por primera vez quedaría establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo el derecho de todos los trabajadores a las pensiones. Actualmente la Constitución solo establece la pensión para adultos mayores, que técnicamente no es una pensión, y habla también de las pensiones de los ministros de la Corte. En el artículo 123 de la Constitución no se menciona la palabra pensión. En el artículo 127 de la Constitución que se refiere a los servidores públicos, se indica, no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Y en la Ley Federal de Trabajo, lo único que se dice en el 277 es que en los contratos colectivos podrá, no deberá, estipularse que los patrones cubran un porcentaje sobre los salarios a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. Y bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Por esto este párrafo de las reformas, es el párrafo que yo considero más importante. En el segundo párrafo, respecto que las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 en el Seguro Social o las de cuentas individuales del ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Seguro Social. Este segundo párrafo es muy limitado. Primero, aplica a quienes tengan 65 años de edad y 1,250 cotizaciones. Segundo, la mejora es para los que reciben menos del salario promedio del IMSS, que en 2023 fue de 16,778. O sea, 2.25 salarios mínimos más o menos. O sea, no aplica a los que ganan más de 2.25 salarios mínimos. Tercero, no se contempla a quienes recibieron en años recientes una pensión reducida,
Es decir, a todos aquellos que ingresaron a trabajar en el gobierno después de 2007 y que fueron enviados a cuentas individuales. Pues aplicaría a aquellos que se jubilen a partir de que entrara en vigor la modificación, el decreto. Tampoco se incluye a los trabajadores que laboran por cuenta propia, tampoco se incluye, obviamente, a los de la población que trabaja en empleo informal, no toca las pensiones de privilegio, los privilegiados, y no elimina las sumas. Pues que se mantiene el pago de las jubilaciones, de las pensiones en UMAS y no en salarios mínimos, lo que provoca una pérdida mayor del 50%. Se continúa la fragmentación de las pensiones permanentes, las pensiones permanecen fragmentadas y se deja fuera a la gran mayoría de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007 decidimos ir por el 10º transitorio para mantener el sistema solidario de pensiones. El tercer párrafo de la iniciativa, pues, deja igual a las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad que tienen una pensión garantizada. O sea, aquellos que por lesión, por salud, por lo que quieran se jubilan, pero pues no van a tener derecho al 100% ni mucho menos, van a seguir igual. La iniciativa contiene varios transitorios, algunos muy largos. El primero de los transitorios establece que el decreto entraría en vigor una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus efectos se aplicarán para aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a esta fecha. Entonces queda una franja importante de trabajadores que se van a seguir jubilando igual. Pero hay que dejar muy claro que la jubilación será con el 100% hasta por un monto equivalente al promedio registrado en el Seguro Social. O sea, no es para todos, es solo para los que ganan menos de eso. El tercer transitorio es muy largo, indica que dentro de los 90 días después de la publicación del decreto, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y que tendrá por objeto complementar las pensiones. Y menciona algunas formas de cómo se van a subsidiar, cómo se van a fondear estas pensiones con algunos temas que son muy, muy cuestionables. Entonces, podemos decir que la reforma es muy limitada, no revierte la reforma neoliberal que creó las cuentas individuales y dejó en manos del capital financiero el manejo de 6 billones, o sea, 6 millones de pesos, 18% del Producto Interno Bruto del ahorro de los trabajadores. A pesar de la reducción de las comisiones, les permite una alta rentabilidad, incluso disponer de los recursos para la reforma propuesta con ese ahorro financiero debería de constituir el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Está dirigido, estas modificaciones, una vez más, como ocurrió con la reforma de 2020, a cubrir el fracaso de la capitalización individual de la administración privada y condenada a más reformas parciales futuras. Concluyendo, podemos decir que esta iniciativa deja intactas las afores, no modifica la suma y aplica a un reducido grupo de trabajadores. Es decir, los ahorros de los trabajadores seguirán en manos de quienes se han enriquecido cobrando altas comisiones por su manejo y las pensiones se seguirán pagando en UMAS. No hay cambio, no es una reforma, es un parche. Algunas alternativas que proponemos es recuperar, obviamente, el sistema público solidario bajo control del trabajo de los trabajadores y el Estado, para que se cuente con recursos necesarios para el pago de pensiones dignas. Decimos suspender el pago del FOBAPROA, una reforma fiscal progresiva que grave las ganancias de los millonarios del país, reconocer el pago con salario integrado, no solo salario titular, para que repercuta en la seguridad social y otras prestaciones, y aumento general de emergencia para los niveles superiores al salario mínimo y al nuevo tope establecido, que repercutan a su vez en el fortalecimiento del fondo pensionario. Pero más allá de la aprobación o no de la iniciativa, promover el debate nacional sobre el sistema de pensiones es la opción. A partir de que los ahorros son de los trabajadores y realizar una consulta para que ellos decidan por los mismos. Y aunque una de las principales cuestiones es cómo se van a financiar las pensiones, creo que no es uno de los puntos en los que debemos entrar en la discusión. Creo que estas iniciativas
nos pueden ayudar a avanzar en la unidad de la clase trabajadora. Es una oportunidad de unirnos, independientemente de si nos aplica la ley del IMSS, del ISSSTE o de Pemex. Y considero que en este foro o en otro que convoquemos, podemos empezar a dialogar sobre cómo articular nuestras organizaciones para impulsar una verdadera reforma laboral. Todas las organizaciones sindicales tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos programas de acción, avancemos unitariamente en lo que coincidimos, junto con las organizaciones sociales con las que hemos caminado los últimos años. Es urgente la unidad, porque tenemos que construir un nuevo futuro, y lo tenemos que construir nosotros, los trabajadores. Las propuestas sobre la distribución de la riqueza, la crisis sanitaria, ambiental, humanitaria, social, política y de desempleo deben venir de un movimiento sindical organizado que debe generar respuestas muy audaces. Debemos luchar contra la acumulación por despojo que provoca muerte y destrucción de nuestros recursos naturales como el agua, detener la expoliación de territorios y luchar porque los campesinos tengan garantía de la propiedad sobre la tierra y la venta de sus cosechas. Lograr la garantía de trabajo decente a todos los trabajadores y garantizar condiciones de vida digna para los niños y niñas. Es el momento de buscar alternativas que permitan que los estados tengan recursos para solventar las necesidades sociales de los pueblos. Y una de ellas es dejar de pagar la deuda externa, que ya ha sido pagada varias veces y que cada día aumenta en vez de disminuir. O lograr una moratoria, así como el cobro de impuestos a los oligarcas que durante años han sido eximidos de pagarlos, y un incremento importante a los mismos. Es necesario reivindicar que los trabajadores organizados somos sujetos de derecho, debemos participar en la definición de políticas públicas, modelo de desarrollo, control del Estado, ser sujetos sociopolíticos sindicales transformadores de la sociedad. El desafío es poner el trabajo como un valor esencial. Debemos trascender el sindicalismo tradicional burocratizado que se limita a ser gestor y administrador de los contratos colectivos. Nuestra disputa ideológica es contra el modelo de desarrollo vigente, que tiene al individualismo y a la competencia como sus bases. Debemos cambiar el equilibrio del poder, partir del reconocimiento que los sindicatos son necesarios para lograrlo. Los trabajadores debemos identificarnos como el sujeto social capaz de transformar la historia. Es necesario organizarnos desde abajo, buscar nuevas formas de organización. Las luchas aisladas nos pueden dar pequeñas victorias. Solo las luchas unitarias nos pueden permitir lograr la correlación de fuerza necesaria para lograr la transformación. Es decir, debemos construir poder sindical. Por lo anterior, la solidaridad de clase debe ser uno de los pilares del nuevo sindicalismo. Solos no podemos. La unidad obrero-campesina popular, es decir, el poder popular, es el que nos permitirá avanzar en nuestra lucha por un sistema social más justo. Sí, compañeros, el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Enseguida tenemos la presencia del profesor Pedro Hernández Morales. Él tiene una gran trayectoria en la educación básica, como egresado y como maestro en la misma. Él estudió sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro de diferentes organizaciones de trabajadores. Actualmente es secretario general de la sección 9 de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Adelante, maestro. Desde allá. Ya debes desconectar. Sí debe de entrar, Pedro. Adelante. Adelante, pero es que está apagado su micrófono. Oh, sí. Aguántame como media hora, por favor. Órale. Adelante. Sí, una disculpa, se oye muy bajo, no sé si me llamaron. Sí. ¿Se escucha bien?
Bien. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estoy en la Buenas escuela tardes. primaria Centauro del Norte. Acabamos de terminar nuestra ceremonia de la bandera. ¿Se escucha bien, por favor? Sí, Maestro, su Muy cámara. bien, pues un saludo, agradecer Cámara de- la invitación que me hizo el compañero Humberto Brizuela y la las cámara. organizaciones que están presentes. Esta lucha que todos, como decía quien inició este foro, implica que todos los trabajadores pues tenemos que sumarnos a una lucha conjunta. Somos la sección 9 democrática de la CENTE, somos maestros de preescolar, primaria y educación especial de la sección 9 democrática de la CENTE. En días pasados hemos estado en la movilización en la calle. Déjenme poner una pequeña presentación. Por favor, aguántenme un minuto. Adelante. ¿Tu cámara está conectada? Tu cámara de Pedro Hernández. No se escucha. Está apagado el micrófono, Pedro. Pero ahí ya lo apagaste. No se quita esto. Enfócalo ahí. Sí, una disculpa, estoy aquí en la Adelante, parte técnica. Adelante, adelante. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, Bien, miren, estamos construyendo esta reflexión. Primero, señalar que entonces estamos por una jornada nacional unitaria de lucha. El llamado que hacemos a todos los trabajadores es a luchar por incremento salarial y pensiones dignas. Hemos levantado la consigna aumento salarial o paro nacional. Y bueno, pues ahora se están colocando lonas con esta imagen, con esta demanda en las escuelas de la Ciudad de México de educación básica. Estamos trabajando con los compañeros de la sección 10, que son secundarias, educación media, sección 11, que son trabajadores de apoyo, y sección 60, precisamente con los compañeros de la CENTE Politécnico. Bueno, ¿por qué exigimos incremento salarial de emergencia? En esta infografía decimos que hay una falsa revalorización y bueno, pues el Ejecutivo Federal siempre ha negociado con el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, con los charros, el incremento de salario. Y bueno, pues en realidad se ha guiado por los llamados topes salariales. Nosotros decimos que hay una pérdida del poder adquisitivo y que entonces se requiere este incremento salarial mayor a la inflación esperada. El gobierno en la reforma, en la iniciativa que está enviando a la Cámara, habla de que el incremento al salario sería por arriba de la inflación. Sin embargo, no está considerando pues el nivel de poder adquisitivo que hemos perdido. Si bien el salario mínimo en este gobierno ha aumentado de 102.68 en 2019 a 248.93 en este 2024, es decir, que se incrementó un
142%, la llamada canasta básica, que tenía un costo inicial de 1,165 pesos, actualmente llegó a 1,829 pesos. Es decir, que tuvo un aumento del 57%, y la inflación acumulada en este lapso suma 29,93%. Por ello, entonces, hemos dicho que el salario de los maestros requiere un incremento del 100%. Pareciera que estamos en una locura de mandar un incremento de 100%, pero en realidad esto apenas permitiría recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario. Se dice que no hay recursos para los maestros. Sin embargo, el presupuesto aprobado pasó de 813 millones de pesos para educación a 834,066 millones de pesos. Es decir, que el incremento el dinero para un incremento de salario sí existe. Por eso en diciembre tuvimos una movilización importante y demandábamos un incremento salarial emergente. Tuvimos mesas de negociación con la secretaria de Educación. Sin embargo, nos dice que pues esperáramos a que el presidente anuncie este incremento. Vamos a poner un video que hizo la jornada donde se ve esta última movilización. Díganme si se ve. No, Todavía no. ¿Todavía no se ve? No. ¿O será que aquí le oprimo? A ver, espéreme. Sí. Ese como trae aquí el hipervínculo. Déjeme de nuevo. Sí. Acá está. ¿Ahora sí se ve? Sí. Muy bien. Es un video que hizo la jornada, dura 2 minutos. No sé si se escucha el sonido. No, hay que compartir el sonido también. Ah, entonces espéreme. Sí, acá. Ahí va, ¿no? Bueno, claro. y tienen eso. Pedro Hernández. Sí, ya vi, pues, sí. El maestro Pedro Hernández. Nosotros no escuchamos por la mismo que los
Muy bien, dejamos de compartir y regresamos a la presentación para terminar. Les decía entonces que sí se ve, ¿verdad? La presentación. Sí. Muy bien, solo para finalizar mi participación, me voy a referir a la reforma a las pensiones que desde principios de enero anunció el presidente, el 7 de enero, y bueno, pues él hablaba que la contrarreforma de Zedillo en los 90 fue inhumana e injusta. Esa reforma creó las AFORE y eliminó el anterior sistema de pensiones denominado Ley del 73, con lo cual el gobierno se hacía cargo del pago de la pensión del trabajador y esta permitía mejores condiciones de seguridad social. Al finalizar el año 23, la CONSAR informó que el ahorro de 73.9 millones de mexicanos asciende a 5.778.000 millones de pesos. Eso equivale al 40% de la deuda pública, la cual la Secretaría de Hacienda reporta que su monto es de 14.572.000 y que dichos ahorros son administrados actualmente por 10 afores. Es decir, que el dinero de los trabajadores de sus pensiones está en esas 10 afores que por supuesto pues hacen un manejo discrecional. Se estima que los trabajadores se retirarán o se retiran únicamente con un 30% de su último sueldo, que aumentó ligeramente con la reforma del sistema de pensiones del 2020, vigente a partir de 2021, donde la aportación del gobierno a la cuenta de afores es del 6.5% del salario y habla que se incrementará hasta el 15% en el 2003. Entonces, nosotros exigimos un sistema pensionario solidario e intergeneracional. Es decir, que esta reforma no va a fondo, no nos garantiza una pensión digna para todos los trabajadores y por eso señalamos que tendría que abrogarse las leyes del Seguro Social del 97, la ley del ISSSTE del 2007 y que el nuevo sistema pensionario sea sin UMA y sin afores, que se vuelva a esquemas como los que existían en nuestro país antes del 1 de julio de 1997 para los trabajadores pertenecientes al apartado A y antes del 1 de abril del 2007 para los trabajadores del apartado B del 123 constitucional. Es decir, exigimos un sistema pensionario, solidario e intergeneracional, administrado honestamente, que permita un retiro digno, con una pensión que garantice una seguridad social con buena calidad de vida para los trabajadores en retiro laboral. Esa es la posición que tenemos como sección 9, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El próximo 2 de marzo tenemos Asamblea Nacional Representativa. Los invitamos a presentarse, a dar un saludo. Es a mediodía en la sección 9 y podamos ir caminando hacia un esfuerzo unitario de lucha por incremento de salario, por pensiones dignas, porque la reforma que se está planteando vaya a fondo. Nos parece que estamos en un tiempo importante, que en estas elecciones pues todo mundo va a prometer muchas cosas. Los trabajadores tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro y lo que conminamos a todos quienes nos escuchan, quienes están físicamente en donde está la reunión, pues es a sumarnos a un gran frente de lucha, que las demandas son comunes, que lo que requerimos los trabajadores es muy similar y que solo la unidad en la lucha en las calles podrá ayudarnos a revertir estas reformas y estos paquetes neoliberales
que el actual gobierno no tuvo la intención de modificar a fondo. Entendemos que estas 20 iniciativas que envió el Ejecutivo están más en el terreno electoral. Sabemos que se requiere de una mayoría calificada en ambas cámaras, lo cual no lo tienen. Y bueno, aunque el PRI ha dicho que va a apoyar algunas reformas, pues sabemos también que esto es electoral. Nos parece que tenemos que empezar a demandar que los legisladores tienen que escuchar a los trabajadores. Hay algunas iniciativas como las de la nueva Central de Trabajadores en el sentido de abrir espacios amplios de discusión, pero nosotros pensamos que es sobre todo en las calles donde tenemos que dar la lucha. Estamos preparando una siguiente movilización. Vamos a desarrollar una consulta con nuestros compañeros maestros y esperamos que el 2 de marzo nuestra Asamblea Nacional Representativa trace un plan de acción que implique entonces una lucha conjunta. Adelante, compañeros, que la lucha es constante. Muchas gracias. Agradecidos por la ponencia, la exposición del maestro Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CENTE. Igualmente tiene un currículum amplio. Él escribe poesía, ha publicado en La Jornada, ha participado en programas de radio y televisión y tiene un libro dedicado a Ayotzinapa, entre otras actividades. Enseguida le damos la palabra al maestro Humberto Martínez Brizuela. Abelardo. Al maestro Abelardo, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo combativo y solidario de la Agrupación Defensa de Pensiones Puebla y del Frente Nacional Defensa de la Seguridad Social y Solidaria. Agradecemos al compañero Humberto Martínez Brizuela la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Quisiera presentarles compartirles no sé si se ve ahí. Sí. ¿Se ve bien? Bien, la Agrupación Defensa de Pensiones tiene ya tiempo de estar operando aquí en Puebla y a nivel nacional. Nosotros decimos que afirmamos que los jubilados del 10º transitorio cada año disminuye su valor de sus pensiones, por eso están en peligro de extinción. Para no repetir lo que los compañeros, la ingeniero Silvia Ramos y el profesor Pedro Hernández Morales, voy a hacer un poquito más rápido esta presentación. El Frente Nacional Defensa de la Seguridad Social y Solidaria, así como la ADEP, y otros grupos de jubilados, entre ellos la CENTE, la CONJUPAM, SMEL, el Movimiento Nacional de Pensionados, MODI, y otros grupos más, han solicitado al presidente Mico, a los legisladores, a la Suprema Corte de Justicia, entre otros puntos, la abrogación de las leyes que dan sustento a las AFORES, desindexar la UMA del cálculo y pago de las pensiones, el rescate del fondo de pensión para no depender del presupuesto anual de egresos de la Federación y quedarnos sin pensión. La respuesta del presidente de México ante todas las solicitudes de las organizaciones que se le han hecho llegar a él, nos da las iniciativas de la reforma a la ley de Afores, que solo contempla a los trabajadores que se retiran en un futuro próximo y cuya cuenta de ahorro no es suficiente para una pensión que le alcance para el resto de su vida en la tercera edad.
La iniciativa de ley del salario mínimo, el incremento del salario mínimo desde el año 2018 ha sido superior al índice nacional de precios al consumidor. Busca que el salario mínimo no pierda su valor al tener siempre su incremento superior a la inflación. Sin embargo, el salario mínimo fue desplazado desde la creación de la UMA. No ha tenido relevancia para el incremento de sueldos o pensiones, ni mucho menos para los topes salariales, sino que el salario mínimo solo sirve para determinar lo mínimo que un trabajador puede ganar en este país, por lo que el impacto que esa reforma solo es para los que ganan un sueldo mínimo. En esas iniciativas se establece que solo los trabajadores que tengan 65 años de edad y estén en la ley del IMSS 97 y cuentas individuales Afores, su pensión sea conforme al último sueldo hasta que por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Para efectos prácticos, el salario promedio registrado para el año 2023 ante el IMSS es de 534.90 pesos diarios, que si lo multiplicamos por 30 nos da el sueldo de 16,047 pesos mensuales. Si se aprueba la iniciativa de ley, los trabajadores que están en cuentas individuales y aquellos que cotizaron en la ley del IMSS 1997 tendrán como pensión máxima 16,047 aplicable el año 2023. Respecto a la iniciativa de salario, se determina que los profesores de primaria de tiempo completo, los trabajadores de las Fuerzas Armadas, doctores y enfermeros o enfermeras, no pueden ganar menos del sueldo promedio registrado en el Seguro Social. Esto es, para el año 2023, el sueldo promedio mensual sería de 16,047 pesos. Se creará un fondo semilla de pensión de 64,619 millones a partir del 1 de mayo, administrado por el Banco de México, y se irá incrementando poco a poco para compensar a los trabajadores de las Afores que tendrán el mínimo. En resumen, no se toca las Afores de fondo ni la desvinculación de la UMA a las pensiones. Siguen las Afores, no tocó en lo absoluto la UMA, continúa el problema de Afore y UMA, se condiciona al trabajador en activo para que su retiro les dé el complemento de su pensión para que alcancen el 80% de su último salario, deberán de retirarse a los 65 años. Lo que ya decía la ingeniero hace un ratito es, bueno, pues es una de las condicionantes que nosotros no estamos de acuerdo y coincidimos con lo que decía la ingeniero Silvia. Las organizaciones de jubilados y pensionados, los sindicatos democráticos, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ante diferentes autoridades, con movilizaciones, plantones, mítines, mesas de trabajo y otras actividades, han planteado el problema de las Afores y la UMA aplicada a las pensiones. Han luchado contra la injusta reglamentación del FOBISTE. Cada organización por su lado, y acompañados por una o dos organizaciones, y existen casos que se han obtenido algunos puntos de sus pliegos petitorios, pero en lo fundamental no se ha tenido el resultado por el cual se ha luchado. Eso es lo que se ha hecho por parte de cada una de las organizaciones por su cuenta y riesgo. El Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social y Solidaria, por medio de un servidor, hacemos la atenta invitación a todos ustedes, a las organizaciones estatales, nacionales y trabajadores activos, jubilados y pensionados, a unirse en la lucha contra la injusticia que sufren los trabajadores de este país en materia de pensiones. Tenemos la oportunidad de expresar y exigir una solución real al problema en el foro El futuro de las pensiones en México, organizada por el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social y Solidaria y la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. La sede del evento serán comisiones mixtas de Ciudad Universitaria. Esto ante la falta de espacios en la Cámara de Diputados, y será el 1 de marzo del 2024 a las 10 horas, con la presencia de los diputados de las comisiones de puntos constitucionales, de Trabajo, Seguridad Social, de Hacienda y de Presupuesto.
Los objetivos que se buscan son quitar la UMA del pago de las pensiones, que se abroguen las leyes que dan origen a las AFORES, implantar un sistema de reparto solidario como existía antes, retornar a la seguridad social solidaria que se ha perdido, mejorando los servicios que dan el ISSSTE y el Seguro Social. Aquí coincidimos con lo que decía el profesor Pedro. Definitivamente nosotros debemos de salir a la calle, de manifestarnos, y qué mejor ahorita se da la oportunidad del foro, el futuro de las pensiones en México, que se realizará el 1 de marzo a las 10 de la mañana en las comisiones mixtas de la ciudad universitaria. Y bueno, pues nos han asegurado que va a estar las comisiones de seguridad social, puntos constitucionales, la Comisión de Trabajo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Nosotros consideramos que para este evento, el temario debe ser la presentación de la iniciativa presidencial por parte de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, la presentación de las propuestas de reforma del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social Solidaria, la UMA para las comisiones de Seguridad Social y puntos constitucionales, las AFORES, la reforma fiscal para las comisiones de Seguridad Social, Trabajo y Hacienda, así como el punto 3, la intervención de los senadores, diputados y compañeros asistentes sobre el tema, y finalmente la conclusión por parte de la diputada Ivonne Cisneros Luján y un integrante de la Comisión Política del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social y Solidaria. ¿Por qué de esa manera? Porque así obligamos, presionamos a que los diputados nos escuchen, pero aparte de eso, nos hagan caso y se modifique la propuesta de ley que tiene en ese momento en sus manos para que esta sea modificada y obtengamos nosotros los mayores beneficios en esa presentación que está haciendo el presidente hacia los jubilados, hacia las que quiere revertir él los daños que hicieron los neoliberales. Francamente, nosotros no lo estamos viendo, y ya lo dijo los que me antecedieron la palabra, que no es de profundidad estas propuestas que está haciendo el presidente, las está dejando abiertas para que se participe, e inclusive uno de los problemas que tenemos nosotros para poderlo llevar a cabo este foro es que ya todos los espacios en la Cámara de Diputados están ocupados por las demás comisiones que tiene la Cámara de Diputados, y ellos todos quieren hacer sus foros. Entonces, no se trata de que enchila mesta y lo que sigue, o aprobar las iniciativas tal y como van. Se trata de analizar a profundidad el problema y buscarle soluciones. Es por eso que nosotros estamos invitando a todas las organizaciones a participar en este evento, a presionar a los diputados, a los senadores también, y a todas las autoridades que están involucradas en esto, para que den soluciones, pero que sean de beneficio para los jubilados y pensionados de este país. Si me queda un poquito de tiempo, quisiera presentarles lo siguiente. Sí, hay tiempo. A ver, en la agrupación Defensa Pensión hicimos un análisis del monto del presupuesto que el gobierno federal ha invertido en el pago de las pensiones desde que se aprobó la ley de la UMA 2016 al 2024. Y vemos cómo va creciendo, 649,000 millones de pesos en el 2016. Y así va subiendo hasta que en el 2021 ya rebasó el billón 64,000, 888.5 millones de pesos. Y en el 2024 ya tenemos 1,990,000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que se apruebe la iniciativa de ley que están poniendo ahorita, este incremento de 1 billón se va a disparar al doble o al triple,
¿Por qué? Porque no está afectando a las AFORES, sino está afectando al presupuesto federal, que es de donde va a salir el recurso para completar el 100% que dice él, que nosotros decimos que será el 80% de los que se retiren, porque no se jubilan, se retiren de las AFORES. Entonces, ese dinero que ahorita está aportando, después van a poner el grito en el cielo de que no alcanza el dinero para el pago de las pensiones. Eso lo estamos viendo nosotros a futuro. Tiempo. Bien. Bien, nada más aquí les quiero presentar la siguiente gráfica con relación al cómo evoluciona la UMA respecto al salario mínimo. En el 2023 teníamos el 49% de diferencia entre el salario mínimo y la UMA. Aquí quiero comentar que es una referencia nada más el salario mínimo, porque ya vimos, y lo estamos diciendo, que nada más quedó como, no como referencia del salario, sino como el mínimo a ganar por un trabajador. Pero si eso es el mínimo, imagínense cómo andamos con el 49% de diferencia. Y ahora en el 2024, observen la gráfica, se desploma a 4.66, mientras el incremento al salario mínimo fue del 20%. Vean cómo va la gráfica. En el 2023 va hacia arriba. Aquí hay una diferencia del 49 y aquí ya la diferencia es enorme. Tiempo, por favor. Pues por nuestra parte, no más AFORES, no más sumas, y el sistema de reparto solidario. No nos rendimos ni nos vendemos, las pensiones defendemos, ni sumisos ni obedientes, jubilados combatientes. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias. Agradecemos la exposición del presidente de la agrupación en defensa de las pensiones. Bueno, estando de acuerdo en esto de en contra de las AFORES y las sumas y el regreso al sistema solidario de pensiones. Enseguida tiene la palabra el maestro Humberto Martínez Brizuela. Él es maestro de la Escuela de Economía, de la Escuela Superior de Economía, que es coordinador de CENTE Politécnico. Adelante, maestro. Un segundo, por favor. Aprovechamos para dar las gracias a personalidades aquí presentes, como la trabajadora Delia Salazar, que tiene una gran trayectoria de lucha sindical y política y que nos está acompañando aquí en el foro. Así también al maestro Roberto Alcaraz, que es maestro de la Escuela Superior de Economía, igual con una trayectoria larga sindical y política. Pues agradecemos su presencia. Creo que se echaron a perder los archivos. Sin PDF. ¿Saben? A ver. Tú estás viéndola, ¿no? No. A ver si se ve la presentación. Yo creo que queda mejor de frente, ¿no? Sí. Es que está volteado para allá. Por eso, si lo pones así. Ah, sí, aquí está. No, está mejor. Para que se vea de frente, porque si no, pues se ve de espaldas o de lado. ¿Cómo se ve ahí? ¿Sí está bien? Y se ve bien. Bien, buenas tardes. Vamos a tomar el tiempo. Buenas tardes. Deja ahí. Bueno, compañeros y compañeras, pues realmente la compañera Silvia y el compañero Abelardo, el profesor Pedro, pues me han ahorrado muchos del trabajo de explicación de la iniciativa de ley que se refiere a las pensiones y a los salarios. Creo que aquí lo que tenemos que ver es que
cuando hablamos de que se mantienen las AFORES, estamos hablando de que se mantiene un sistema o un régimen de individualización que pues corre paralelo con la situación que priva en el Magisterio Nacional, con la ley que arrebata o los ordenamientos legales que arrebatan la bilateralidad sindical en materia de admisión, promoción y reconocimiento, y que pues generalizando también son cuestiones que tienen que ver con una política mundial, una política internacional que pues llevan a cabo o concentran los organismos financieros internacionales. En ese sentido, podemos decir que la iniciativa de ley pues está en ese sentido de continuar un proceso de individualización que, por cierto, aquí habría que abrir también un debate. Yo considero que el 10º transitorio ya no es un régimen colectivo, es un régimen individual. Y si tengo tiempo volveré sobre eso. Nada más que financiado por recursos públicos para favorecer en aquel entonces la entrada de las AFORES. Esto, la individualización. Y por otro lado, cubrir, subsidiar al capital privado. Es otra variante que se da en diversos países, y aquí en nuestro país, cuando el compañero Abel nos presenta una cifra cercana a 2 billones de pesos, que representa el 22% del presupuesto, debemos preguntarnos, ¿pero por qué tanto dinero? Pues precisamente porque mucho de ese dinero se va en subsidiar al régimen de las AFORES, en primer lugar porque el gobierno se encargó o se encarga de pagar las pensiones cuando ya no ajusta el dinero. Por ejemplo, un trabajador de la UNAM se retiró y le dice ahí, usted tiene un fondo de 347,000 pesos y este compañero tiene un salario aproximado, una pensión de 29,000. Entonces dividamos, son como 30 meses lo que le va a ajustar lo que él tiene de fondo de ahorro. El resto lo va a pagar el gobierno. Esa es una forma de subsidiar a las AFORES, porque no tuvieron que encargarse de los trabajadores que ya tenían antigüedad. Otra forma es con las pensiones mínimas garantizadas, que ahora, como dice el compañero Abelardo, pues aumenta más ese fondo para subsidiar las pensiones. Y finalmente, pues las pensiones doradas, las pensiones de los grandes jerarcas del Estado, que se llevan una buena cantidad de dinero y que habrá que precisar. Entonces, en este caso, tenemos la situación de, ¿cómo se le hará para avanzar? Con esta, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, pues, aquí vemos esta situación de que hay también resistencia en diferentes partes del mundo. La clase trabajadora trata de luchar y al mismo tiempo nos enfrentamos a una especie de guerra que combina lo social y lo físico, la guerra tal como la conocemos, como vemos actualmente en el caso de Palestina, que es el caso extremo, los gastos que se están haciendo y que nuestro país no escapa a eso en fuerzas militares, el racismo que lo vemos también en nuestro país, en el trato que se da a los migrantes. Entonces tenemos esta lucha a escala mundial entre el capital y el trabajo, que reviste formas muy diversas y que en el caso de Francia, pues recientemente se ha puesto de relieve lo que tenemos que perseguir, lo que debemos, me parece, tener como perspectiva y que ya los compañeros han abonado en ese sentido, que es la paralización de los países. Así lo hicieron durante más de 2 semanas los agricultores en Francia, cerrando las carreteras,
para poder ejercer la protesta y exigir que haya condiciones de vida dignas para este sector económico. Entonces, creo que esta es la perspectiva que nuestro país, podríamos decir, es pues llenar el zócalo también, ¿verdad? Si la derecha se organiza y se unen diferentes referentes bajo la égida de agencias norteamericanas y logran llevar a mucha gente, muchos de ellos engañados, muchos de ellos que finalmente pues no van a votar por ellos, pero que están expresando una cuestión que para nosotros es muy importante, dejar luchar por avanzar en la unidad. Aquí hemos expresado que las demandas son iguales, ¿verdad? En este caso, tal como lo han señalado los compañeros que me precedieron, y tengo la noticia de que en la anterior reunión de la Unión Nacional de Trabajadores se decidió luchar por un sistema solidario de pensiones, tal como lo estamos expresando en esta reunión. Entonces, bueno, aquí les vamos a difundir las críticas que hace López Obrador, que son inconsecuentes a los anteriores presidentes. Bueno, ya lo dijeron aquí, esta iniciativa, esta propuesta solo abarca una parte de los trabajadores, aquellos que tienen cuenta individual en el Seguro Social y en el ISSSTE, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Estamos hablando de un periodo que va a empezar más o menos en 2034, va a tener un salto en 2039 y de ahí para adelante 15, 20 años, estas personas que están en las cuentas individuales van a tener acceso, pero siempre y cuando cumplan los años en el ISSSTE, 25 años, o en el caso del IMSS, 1000 semanas de cotización a partir de 2030, tener una cuenta en las AFORES. Solamente de esa manera podrán tener acceso a esta cuestión. Ahora, cuando hablamos de salario último, tenemos que precisar, ya algún compañero mencionó, no sé si fue la compañera Silvia o Pedro, que una cosa es el salario que recibe el trabajador y otra cosa es el salario que se toma para cotización. En el caso, por ejemplo, del ISSSTE. Según las cuentas de los compañeros del colectivo de Iztapalapa, de la sección 9, el 67% del salario nominal neto que reciben los profesores en Ciudad de México es lo que contaría para el cálculo de la pensión, porque el resto son partidas que no entran en el cálculo de la pensión, que se refiere al salario 0,7 en ese caso, más una cantidad insignificante en su caso, que es la prima de vacaciones. Aquí, entonces, suponiendo que un compañero gane 16,777 pesos, que ese es el salario promedio que fija el gobierno, tomándolo de la media de los ingresos de los afiliados al Seguro Social, pues ahí, digamos, su ingreso pensionable sería 67%, es decir, 11,240 pesos. Si una Afore, es decir, si esto ya fuera mañana, que cumpliera los requisitos un profesor, entonces si la cuenta que le hace la compañía aseguradora de retiro vitalicio serían de 10,000 pesos, entonces el gobierno daría 1,140 pesos mensuales. Eso es, no se trata del último salario en sí, así como tampoco actualmente los que tienen menos de 10 UMA en el sector de trabajadores del sector público, pues no se llevan el promedio de sus 12 últimos meses, sino se llevan menos, ¿verdad? Porque solamente una parte está en lo pensionario. Ahora, bueno, aquí no me detengo ya en la cuestión del financiamiento, no cubre los requisitos
de un sostenimiento firme, sólido, es un financiamiento frágil que además le quita recursos al IMSS y al ISSSTE, ¿verdad? Para poder echar a andar esta iniciativa, se le van a quitar recursos y yo creo al FOBISTE, al ISSSTE y al IMSS. Entonces, ahí tenemos que plantearnos nosotros esta situación. Entonces, creo que el mérito que tiene esto, aparte de que busca remediar las condiciones de algún sector de trabajadores, es que nos pone en el debate. Ya lo decían también aquí los compañeros. En este momento quisiera hacer, para aquellos que están de acuerdo en que es necesario luchar por lo que se ha dicho aquí insistentemente, el retorno al sistema solidario de pensiones sin UMAS ni AFORES, un sistema que calcule la pensión sobre el salario integral. Esto, pues creo que tenemos marzo y abril para poder avanzar en esta perspectiva. Si la CENTE tiene previsto un foro sobre salario que incluye el salario que es el salario de la pensión, el salario diferido, creo que ahí sería una oportunidad. Pero esto tenemos que hacerlo desde mi punto de vista, sin diputados. Tenemos que abrir la discusión entre los trabajadores. La diputada que preside la Comisión de Seguridad Social lo dijo muy claro hace unos días. La estrategia de nosotros es que se apruebe esta iniciativa. De ahí no los vamos a mover con foros o con cartas o con comisiones. Los vamos a mover si se logra emprender una vasta campaña en marzo y abril para empezar, ¿verdad? Viene la campaña electoral donde también tenemos que animar a que se expresen las demandas de los trabajadores. Entonces, creo que pues, lo que han manifestado aquí los compañeros, me parece que es la orientación, todos coincidimos en las demandas, todos coincidimos en la necesaria movilización en la calle y invito a los que nos escuchan, a los que nos escucharán, porque esto va a quedar grabado, a que nos movamos en los diferentes sindicatos, a que nos agrupemos para, respetando las instancias de las organizaciones sindicales y las organizaciones de pensionados y jubilados, llevemos resoluciones. Ya hay algunas. Por ejemplo, en el CITUAM, hay el 9 de febrero, el comité de huelga, en ese momento, aprobó luchar por una jornada nacional de lucha por el retorno al sistema solidario. El SUBTIEMS tiene un resolutivo también en ese sentido. Ahora nos dicen que la Unión Nacional de Trabajadores, y ya no se diga la Coordinadora Nacional, que desde hace tiempo plantea este problema. Entonces, para terminar esta exposición, pues lo que está planteado, llamar la atención a la clase trabajadora y a sus organizaciones que una reforma que beneficie a los trabajadores debe acabar con las AFORES, con estos parásitos que, por cierto, la mitad de sus recursos es deuda del gobierno, es decir, no solo pagamos nuestra cuota, sino que a través de los impuestos pagamos las ganancias de los AFORES y lo que tienen ahí, cuando menos la mitad, porque son 3 billones de pesos lo que le tienen prestado al gobierno. Entonces, una reforma, una iniciativa de parte de la clase trabajadora que sean pensiones sin UMAS ni AFORES en un sistema donde participe la clase trabajadora. Si ya habló Palacio Nacional, ahora tiene que hablar desde abajo en sus organizaciones la clase trabajadora. Y pues pensar que en marzo y abril interesar a los trabajadores, promover, fomentar, luchar, ¿verdad? Un trabajo humilde, sistemático, que podamos emprender en todas las organizaciones para decirles hay que moverse en marzo y abril y luego en la campaña electoral por estas propuestas que aquí se han establecido en este foro y que precisamente, termino, ese es su objetivo, llamar la atención a todos de que debemos de luchar. Un brevísimo comentario. En el caso del Politécnico, pues sigue la cuestión de la UMA
entonces un profesor de tiempo completo titular C está forzado, está coaccionado a trabajar más años, porque la pensión que le van a dar es de menos de la mitad de su salario anual. Su pensión anual es menos de la mitad de su ingreso anual. Tenemos estas distorsiones y tenemos cómo se cierra el paso a las nuevas generaciones por esta política antitrabajadora que obliga a un sector del trabajo a laborar muchos más años de lo que se considera normal, y que pues vamos a estar también atentos a la lucha por la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Muchas gracias. Pregúntales, Gracias. que si tienen preguntas. Gracias, maestro. Enseguida pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Comentarios. O comentarios, Críticas. dudas, críticas, se acepta todo. Sí, Delia. Que levanten la mano. A ver, Delia, ¿quién más? Roberto. ¿Alguien más? Está Arechiga, compañero Arechiga. Bien. Diles que son 3 minutos. 3 minutos máximo en su A ver si intervención, por favor. Adelante, Arechiga. Maestro Arechiga, ¿tiene apagado el micrófono o se lo apagamos aquí? Ya. Hasta hacia adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, me parece que es muy interesante la iniciativa de discutir en el sindicalismo pues, programas sociales que apunten la perspectiva de mejorar precisamente a los sindicalistas su vida cotidiana. A la par, yo creo que esto que tiene que ver con las pensiones es fundamental y bueno, pues hay que atorarle a eso, pero de veras que de repente hay consignas, propuestas que nos las sacamos de la manga. Y lo digo a propósito del aumento de 100% de salario. Me parece que, por ejemplo, nos falta la historia de este país, en donde a propósito de la inflación y de la revisión contractual en términos salariales, en los años 40, precisamente los profesores impulsaron algo que se nos ha olvidado y que es fundamental, y es lo que llamaban la escala móvil de salarios. Es decir, si en el año la inflación es del 10%, en automático se aumenta el 10%, y la negociación con respecto a aumento de salarios va por encima, pues es independientemente de esto, ¿no? Esta consigna me parece que es muy interesante recuperarla para todo el sindicalismo, no solamente para lo que nos asumimos como demócratas o democráticos en el sindicalismo. Pero luego, a propósito de la iniciativa de ley, no debemos olvidar, según mi punto de vista, que la propuesta del presidente no es para que se apruebe y ni se va a aprobar. La correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y de Senadores no da para eso. Más bien lo que hizo el presidente es enjaretarle un programa de gobierno a la candidata, que hasta la fecha no había dicho nada con respecto al programa. Me parece que este elemento es muy, muy importante de considerarlo, ¿no? De que no nos hagamos ilusiones con respecto a que algunos morenistas quisieran que se aprobara. Pero luego, a propósito de las iniciativas de ley en general, Silvia Ramos fue la única persona que no pude oír, la conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado políticamente mucho tiempo, planteó en una reunión que se hizo en la casa Rafael Galván algo que me parece que es fundamental en cualquier iniciativa de ley que tenga que ver con derechos sociales. A propósito de que los indígenas ya tienen derecho a opinar con respecto a lo que les afecte en una ley. Silvia decía, pues leyes que afectan lo laboral deben ser consideradas por todos los trabajadores, pues en este caso por todos los sindicatos, no en términos del charrismo sindical o sindicatos democráticos, sino de la presencia puntual de todos aquellos que pueden ser afectados. Me parece que es una consigna importante de levantarla. Y por último,
híjole, recordemos que la posibilidad de ganar un espacio los trabajadores depende de un arma que tenemos en las manos, y es la huelga. Y la verdad no creo que tengamos condiciones para una huelga general, ni siquiera de los trabajadores del poli, ¿no? Porque estamos divididos en términos sindicales, el charrismo sigue dominando, en fin. Entonces me parece que hay que considerar también nuestra correlación de fuerzas para que no quedemos enganchados y embarcados en una perspectiva donde podemos salir derrotados. Gracias. Bien, no se identifica ZTE 8050. Está Víctor Manuel Ruiz. Víctor Manuel Ruiz, sí. Un segundo. Bueno, me indican aquí que está primero el compañero Víctor Manuel Ruiz. Por favor, adelante. Muchas gracias. Hay una parte importante que estaba conversando Humberto y que no hemos revisado, y es, hay una modificación o una iniciativa sobre modificar la ley del ISSSTE. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros conocemos compañeros jubilados que han tenido problemas con los servicios médicos, etcétera. Y lo que se está proponiendo es que el fondo Semilla se haga uso de los recursos del ISSSTE, que se recuperen deudas del ISSSTE en los servicios médicos, en varios de los seguros que hay, y se canalicen para el fondo Semilla. O sea, es preocupante esa situación. O sea, creo que valdría la pena tener cuidado con ella. Otra de las partes también que nosotros vemos es cualquier foro que se consulta, todo mundo está de acuerdo en que las cuentas individuales no han funcionado. La reforma del 2020, los resultados han sido malísimos. De hecho, la doctora Berenice Ramírez comentaba que ni el 1% ha podido sacar más de la pensión mínima garantizada. O sea, no sirvió para nada la reforma del 2020. Pero, sin embargo, sabemos que cuentas individuales no funciona, pero no tenemos ninguna propuesta. Hemos oído a Gustavo Leal que comenta de propuestas, que su grupo tiene opciones. Sin embargo, nosotros en el grupo que hemos estado, que hemos ahí participado algunas veces con Humberto, con Abelardo, es que solamente está la propuesta del CIS. Están sus estudios, están los estudios actuariales, está documentada y no la aceptaron. Y no fue aceptada por los diputados cuando se presentó en 2019. O sea, ¿qué es lo que nos faltan? Propuestas, recursos, pero es importante que tengamos bien claramente qué es lo que va a pasar, porque lo que es seguro es que no vamos a poder regresar a lo que teníamos antes, 6.5% de aportación en el Seguro Social, 11.3% en el ISSSTE. Eso ya no vamos a regresar si regresamos a beneficio definido. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué hay que hacer? No tenemos opciones y las propuestas que hay son muy vagas. O sea, necesitamos algo así como el CIS propuso, y estaría bien, estaría mal, pero requerimos conocer las opciones y creo que tenemos gente preparada para eso. Tenemos miembros del SNI en las universidades que son economistas, expertos en seguridad social, y no hay propuestas. Gracias. Bien. Está el compañero ZTE, perdón, pero sí está registrado aquí, y luego el compañero Pedro. Pedro, ¿alguien más tiene por ahí levantada la mano? Adelante, compañero ZTE tiene apagado el micrófono. 3 minutos, por favor. ZTE, parece que no nos escucha. Bueno, adelante con el compañero Pedro Hernández, por favor. Pedro Bueno, adelante. Haré mi comentario final. Debo de regresar acá con mis estudiantes de la escuela. Decirles, compañeras, compañeros, que sí tenemos propuestas. Nos parece que la discusión de la iniciativa de reforma a pensiones, a salarios, a vivienda, debe ser a fondo. Sí tendríamos que revisar efectivamente que hagamos escuchar nuestra voz en la Cámara. Sin embargo, como dice el maestro Brizuela, pues no confiamos que en esos foros pueda salir más allá pues de lo que está en la iniciativa. Sin embargo, creo que ponemos de relieve que exigimos pensiones dignas, que requerimos no más afores ni UMAS.
Nos parece que esos son los términos en los que hemos discutido esto. Yo siempre que les pregunto a mis compañeros maestros quiénes entraron después del 2017, el grueso del magisterio en Ciudad de México entró ya con la reforma de la ley del ISSSTE. Es decir, que en su futuro no hay una pensión, hay un fondo de retiro que ya también hemos dicho con claridad qué significa. Nuestros compañeros de la Asamblea de Jubilados, tanto de la sección 9 como de la CENTE, han estado en una lucha permanente, poniendo el dedo en el renglón, que no debemos de seguir en esta parte del cálculo de pensiones en UMAS. Sin embargo, la iniciativa presidencial no va a ese fondo, va a decir que habrá una pensión garantizada, y me parece que también tenemos que discutir esto que le llaman fondo semilla. La propia iniciativa establece que tendría que salir de los recursos recuperados del fondo que regrese al pueblo lo robado. Es decir, que están apostando a que esos decomisos se conviertan en fondo para las pensiones, pero también están apostando a que puedan cobrar los adeudos millonarios que tienen las dependencias, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales. Y nos parece que ahí hay un problema también de fondo, porque entonces en esa política recaudatoria, en esa política de lo que debe de aportar el patrón, de lo que debe aportar la dependencia, no se está cumpliendo y se está permitiendo entonces que dineros que deberían de ser para las pensiones, los gobiernos estatales, municipales, dependencias lo utilicen en otros términos. Nos parece que la lucha es común y creo que podemos discutir lo de el porcentaje del incremento de salario. Nosotros esta demanda es histórica del 100%, en el 89 rompimos el tope salarial, alcanzamos el 25% de incremento de salario. Creo que veamos las últimas movilizaciones como los compañeros de la empresa Audi, rompieron ya esa parte del tope salarial, si bien podemos decir que un 10% que consiguieron tal vez no solucione el problema de la pérdida del poder adquisitivo. Me parece que hay ahí una situación ejemplar. Entonces, compañeros, conminarlos a que sumemos esfuerzos, a que busquemos los frentes comunes que nos permitan enfrentar una política que solo es promesa electoral. Es decir, como ya señaló el compañero, si no alcanzan una mayoría calificada, ni siquiera estas propuestas de reformas a medias podrían cumplirse. Es decir, que los trabajadores, como dice el profe Humberto, debemos de levantar la voz, debemos señalar qué es lo que sigue, y nos parece que lo que sigue es salir a las calles. Adelante, compañeros. Bien. Les pido, por favor, gracias. Roberto Hernández. Bien, compañeros, pues en primer lugar quiero felicitar a los promotores de esta iniciativa, porque me parece que esta cuestión que estamos discutiendo es sumamente trascendente para los trabajadores, no solo para los jubilados, sino para los activos, que próximamente pues tendremos que tomar la decisión de retirarnos de nuestra vida laboral, y evidentemente que nos preocupa mucho nuestro ingreso para el sostenimiento de nuestras familias. Yo me referiré a lo siguiente. A mí me parece que esta lucha en defensa de lo que llamamos el salario diferido, que son las pensiones, tiene que ver con una lucha que trasciende incluso las fronteras nacionales. Recordemos, por ejemplo, el caso de los trabajadores franceses que estuvieron protestando y que han hecho grandes movilizaciones porque Macron, el presidente de Francia, intenta pues que los trabajadores laboren 2 años más de lo que previamente se ha establecido en la ley francesa.
Igualmente, en el caso, por ejemplo, de Chile, pues vemos que también hay una movilización por parte de los trabajadores en contra de esto que le llaman las aseguradoras del fondo de pensiones, las AFP, que sería el equivalente de las AFORE aquí en México. Yo considero que en la propuesta que hace López Obrador incluso encontramos algunos puntos de apoyo. Él se refiere, por ejemplo, al hecho de que este régimen de individualización se impuso en Chile a partir de este golpe militar encabezado por Pinochet, y que esto dio lugar a que en otros países como el nuestro también se tomara esa iniciativa de privatización de los fondos de ahorro de los trabajadores. Pero evidentemente que él no es consecuente cuando dice vamos a revertir esas medidas que se tomaron en el 97 y en el 2007. No vamos a confiarnos en que López Obrador, por supuesto, resuelva nuestros problemas. Yo creo que los problemas de los trabajadores tienen que ser resueltos por los trabajadores, como ya lo dice la consigna de los que militamos en los derechos, en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la democracia. Entonces, a mí me parece que, en efecto, tenemos que promover esta idea de la lucha por la unidad en torno a el retorno al régimen solidario, al régimen de reparto que estuvo establecido y que estuvo vigente desde antes de 1997 en el país y en 2007 en el caso de los trabajadores en servicios del Estado. Yo creo que tenemos que ser optimistas porque los trabajadores tenemos la fuerza y nada más falta pues emprendamos esta lucha por la unidad de la clase trabajadora, que está emparentada esta lucha nuestra, como digo, con la lucha de los trabajadores de otras partes del mundo, porque nos hermana pues esta necesidad de combatir por la defensa de nuestros derechos, de nuestras prestaciones. Muchas gracias. El compañero Orlando Martínez. Orlando Martínez. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Bien, pues felicidades por hacer este tipo de foro. Realmente es muy oportuno en estos momentos con lo que estamos viviendo. Fue muy ilustrativo. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de los planteamientos y en el SUTIEMS pues hemos venido discutiendo ya durante mucho tiempo y estamos de acuerdo en que hay que regresar al sistema solidario de pensiones. Sin embargo, creo que en la UNT quisiera aclarar que yo fui a las últimas dos reuniones, o no sé si haya habido otra, pero hubo o sea, lo que ha sucedido es que muchos sindicatos se han manifestado, nos hemos manifestado diciendo que estamos a favor del sistema solidario de pensiones y en contra de las AFORES. Sin embargo, creo que la presidencia colegiada, en donde hay algunos dirigentes muy importantes, no ha retomado el tema tal cual como es debido, porque, por ejemplo, en una de estas reuniones le entregaron a un dirigente de Morena así como una carta para que Claudia Sheinbaum adopte las peticiones de los trabajadores, y después de que ya se había discutido y parecía que sí, eso es lo que queremos, abrogar las AFORES, la última carta que entregaron los de esta presidencia colegiada no decía eliminar las AFORES, decía estudiar cómo esta nueva iniciativa afectará a las AFORES. No decía eliminar las AFORES. Entonces, pues yo creo que habría que como que seguir empujando para que la UNT realmente sí logre manifestarse totalmente en contra de las AFORES. Y bueno, sobre regresar al régimen anterior, pues sí es lo ideal.
aunque tenemos que tomar en cuenta que se desmanteló la economía social que existía antes y la verdad es que no se ha regresado y es muy difícil regresar a un sistema cuando, por ejemplo, Pemex era una industria que subsidiaba un gran gasto social y ahora pues ya con la reforma energética mucho de ese dinero ya se va a manos privadas o al extranjero o está ya en el capital financiero, ¿no? Igual Telmex, que era una industria pública, ahora solo beneficia a un millonario. Comisión de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro que ya no es lo mismo que antes. Entonces, pues sí, efectivamente tenemos que buscar qué es lo que sigue y no va a ser como antes. Bueno, muchas gracias. Es un gusto y eso es todo. Gracias. Muchas gracias al maestro Orlando Martínez. Tenemos por aquí otra participación de alguien que está presente en el foro. Tenemos a la compañera Delia. Buenas tardes. Mi intervención va en el sentido de aceptar la necesidad de la lucha unitaria. En defensa de nuestros derechos necesitamos acción unitaria, movilización, ese es nuestro método como trabajadores. Y esto lo digo porque las reformas que hicieron los gobiernos pasados fueron contrarreformas. Fueron contrarreformas porque fueron contra lo que se establece en la ley, que el derecho laboral como derecho social es siempre progresivo. Siempre debe para ampliar los beneficios y para mejorarlos, nunca para destruirlos como lo hicieron. En este caso hay un movimiento o ha habido un movimiento constante del magisterio por UMAS, jubilaciones y pensiones, y UMAS y SINAFORES. Esto de las UMAS también es contrario a los derechos, porque el derecho al salario, al último salario, está establecido por ley y los derechos son irrenunciables. En este caso nosotros tenemos apoyar la movilización con fundamentos, y los fundamentos están en la Constitución. En este caso, si el presidente dice que hay que revertir, pues efectivamente se puede revertir porque fueron contrarreformas, pero evidentemente que dada la actitud que asumen los tribunales, pues no están a favor de la justicia, en este caso la justicia laboral, y por eso necesitamos el movimiento para defender nuestros derechos y para hacer respetar lo que nos corresponde. Por eso es que digo que es correcto el planteamiento de la unidad para defender nuestros derechos, la movilización de los trabajadores, porque hemos dado toda nuestra vida, hemos pagado cuotas para tener las jubilaciones y pensiones, para que no se nos haya preguntado si queríamos que pasaran estos fondos de pensiones a ahorros. Entonces también es una cuestión revertir esas afores para que sean manejadas correctamente. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tenemos por aquí
nuevamente levantando la mano a ZTE 8050. Sí, disculpen, es que el micrófono estaba mal, estaba fallando feo. Ok, adelante con tu nombre, De por la favor. sección 22 de Oaxaca, aquí de la Sierra Sur, pues creo que los comentarios que he escuchado, pues nos permiten reconocer y yo creo que sí puede ya, al menos como la gente, sí puede tener ya un elemento para concluir una propuesta ya en una mesa de negociación sobre lo que estamos hablando del régimen solidario. Creo que en los 3 minutos aprovecho, creo que eh, tomaría de inmediato la propuesta, la idea de que pues antes de irse a coronar con los senadores, con los diputados, porque es lo primero que salen ahí, que yo conozco a fulano, sino que la gente en sus asambleas, en su comisión política, con todos los materiales que tenemos, escucho que el Sentíes también tiene elementos de exigencia del régimen solidario, conjuntar una propuesta que pudiera ser la que nos llevara a la consigna de la sección novena, ¿no? Que claro que es en el aumento salarial o paro nacional, pero está inmerso. No creo que lo de pensiones y USICAM es un asunto que el magisterio debe de estar pendiente de que es algo que aquí está fallando terriblemente este señor que habla de la 4T, ¿no? Entonces, nosotros creo que tenemos una ruta. Ojalá no estemos, hagamos un planteamiento independiente de porque los diputados, pues la que en el transcurso de la historia de la gente, muchas veces han hasta estorbado para realmente presentar las propuestas que en diferentes temas a lo largo de los 40 años de la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que en estos tiempos, con las experiencias, creo que con lo que está presentando la novena, lo que pueden presentar otros sindicatos, pues puede permitir tener una propuesta combativa, unitaria y que permita difundirla a las bases, ¿verdad? Porque el problema de las pensiones, aunque pueda parecer un tema ajeno a los jóvenes, les interesa más su red social, sus celulares, todo como hoy se comunican, pero también existe la posibilidad sindical de que aquí, como en todos los rincones del país pueda ser, pero en el caso particular de la sección 22, acá podamos nosotros incendiar a los jóvenes en la defensa de sus derechos, tanto lo que representa la UCICAN en lo laboral como en lo de régimen solidario en el tema de pensiones y salarios. Creo que pues ya Obrador es claro, ¿no? Con los charros hace todo y con nosotros de un homenaje que decía al inicio, pues esto se ha convertido en decir que son pues prácticamente personas indeseables, casi así le dijo Araceli a la secretaria general de la sección 22, refiriéndose a los maestros de Chiapas y Guerrero, cuando son nuestros hermanos, que hemos luchado con ellos durante todos estos años de la gente, ¿no? Y pues ojalá los sindicatos, escucho aquí que escucha un sindicato universitario, está la compañera también de bachilleres, entonces yo creo que pues hay que extender este proceso y ojalá tengamos éxitos y saludos a los más de la 9. Al parecer hubo un problema con alguien que se salió. Abelardo, no sé si, o Humberto, creo que Humberto fue el que salió. No sé, yo, bueno.
Si alguno de los maestros quiere continuar. Porque me parece que Humberto fue el que se salió. A lo mejor tuvieron ahí algún corte en el internet. Ah, ¿dónde está Lorena también? Parece que sí, porque lo que se vio ahorita en la aplicación es que dejó a otra persona como encargado. El maestro Ajá, sí, Arechiga, porque... y está adelante. Ajá. Y yo sugeriría que intentáramos sacar algunas conclusiones y bueno, ratificarlo de que hay que seguir en esto en todos los lugares en donde se esté discutiendo lo de aumentos salariales de emergencia y lo que tiene que ver con pensiones, ¿no? O sea, que no quedáramos pues un poco en el aire, sino terminar con qué vamos a hacer de manera inmediata. Gracias. Pues independientemente del trabajo individual que pueda uno desarrollar con los centros de trabajo, etcétera, delegaciones, pues también organizativamente, pues ya lo anunciaba el maestro Brizuela, la Asamblea Nacional, también Pedro, y creo que pues es un referente que ojalá, ¿verdad? Dentro de esta, tampoco hablemos de una excelente coordinación de la gente, ¿no? Pero dentro de todas sus fallas pueda recuperar principios organizativos que permitan trabajar con seriedad una ruta hacia lo que estaba, en los términos que está planteando el problema aquí de las pensiones, ¿no? Que es algo delicado, más ahora que pues ya anuncia Sheinbaum que van las afores, que eso sigue, pues prácticamente ya nos advierte que sí vamos a tener que accionar, ¿no? Con ella primero la compañera. Bueno, pues decíamos antes de esta interrupción de que podemos concluir de mi parte, primero diciendo que hay una amplia coincidencia de todos los participantes. Y bueno, y en lo personal decir que a mí me parece que lo más importante de esta iniciativa es el primer párrafo que se adiciona al artículo 123, que establece que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión. Es importantísimo que por primera vez en la Constitución, artículo 123, se establezca la pensión como un derecho. Y pues lo demás, de los otros dos párrafos, yo diría la consigna que hemos gritado tantas veces, ¿no? Ni UMA ni AFORES, sistema solidario de pensiones. Y recordar que los derechos de los trabajadores los definen los trabajadores y que solo unidos y organizados podemos avanzar, que el camino es largo, la lucha es larga y que pues ningún paso atrás hasta la victoria siempre. Bien. Adelante. Agradecemos. Espérame. Aquí, de este lado. De este lado, de este lado. A continuación, el maestro Humberto Martínez Brizuela. Bueno, pues agradecer la presencia, en particular, pues de todos los compañeros que estuvieron aquí en esta conferencia, al profesor Pedro Hernández, a la compañera Silvia Ramos, a Abelardo de Puebla, que estamos ahí en el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Y pues simplemente recalcar que pues es necesario que todos en nuestros organismos, en nuestros agrupamientos, planteemos esto que decía al final la compañera Silvia, la demanda que tenemos en este momento. Agradezco al compañero Orlando la aclaración. Efectivamente, pues por eso planteaba el planteamiento de que en los distintos sindicatos nos agrupemos, busquemos formar incluso un comité nacional por la defensa del salario y de las pensiones, respetando las instancias sindicales para poder elaborar propuestas y presentarlas en estos ámbitos sindicales. Me parece que eso es en estos momentos una cuestión muy importante y quisiera reflexionar sobre esto
de la consigna del 100% de aumento salarial, aclarando que me parece importante la propuesta de considerar la lucha por una escala móvil de salarios que hace poco, en cierta forma, lograron los trabajadores del automóvil en Estados Unidos con su cláusula de ajuste por costo de la vida. Quisiera reflexionar sobre esto porque en estos momentos las cifras oficiales, los comentaristas, pues expresan que hay un crecimiento de los salarios reales. Y aquí el compañero Pedro Hernández decía, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado con los salarios? Hay un ejemplo que proporciona el presidente López Obrador y que también viene en la iniciativa de ley. Si ustedes leyeron la iniciativa, alude a este problema de los salarios mínimos. Él dice que cuando llegaron al gobierno, el salario mínimo ajustaba para comprar 6 kilogramos de tortilla y actualmente, dice él, ajusta para 12 kilogramos de tortilla. Ahí tendríamos un aumento pues real en términos de kilogramos de tortilla. Sin embargo, él añade, en 1983 compraba 50 kilogramos. Entonces apenas se recupera el 24% del poder adquisitivo en términos de tortilla que tenía el salario mínimo de 1983. Son aumentos espectaculares, pero quedan muy por debajo de un nivel de vida que llegó a tener este sector de la clase trabajadora. Entonces, creo que esto nos debe llevar a estar investigando, viendo, discutiendo entre nosotros, intercambiando opiniones para llegar a las mejores consignas y que en este momento la demanda del magisterio del 100% a esta luz de lo que ha pasado con el salario mínimo, pues no parece descabellada. Entonces, insisto en invitarlos a agruparnos, a intercambiar experiencias, a intercambiar ideas para poder luchar en nuestras instancias sindicales. Esto va a quedar grabado en Facebook, en la cuenta de X de la revista México Educativo, que aquí el compañero Alfred Rodríguez, a quien agradecemos de todo corazón el esfuerzo que se ha hecho para transmitir y hacer posible este debate, esta conferencia que apunta precisamente a aportar un grano de arena para llamar a la lucha, particularmente en este periodo donde tenemos que va a haber un debate controlado en la Cámara de Diputados, cuyo resultado en pensiones no lo sabemos. Los del PRI y los del PAN han manifestado que están de acuerdo. ¿Por qué están de acuerdo? Porque no toca al capital, porque no toca a las Afores, porque no toca a BlackRock, que es la empresa que está actualmente canalizando las inversiones internacionales de estas compañías de pensiones. Entonces, pues vamos a analizar y vamos a seguir discutiendo. Invitamos a dirigirnos todos los comentarios, todas las observaciones y podremos hacer nuevos debates, nuevas conferencias. Muchas gracias por su atención. Cierra México Educativo Dallas, Presida. Igualmente. México Educativo Dallas. Bueno, agradecer Agradecer. Adelante, compañera. Agradecemos a las organizaciones por este foro que tuvo como denominación por una jornada nacional unitaria de lucha, retorno al sistema solidario de pensiones y que convocó la revista México Educativo, la CENTE Politécnico, el periódico El Trabajo, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, ESIA Zacatenco, la Agrupación Defensa de Pensiones y la Unidad Democrática Independiente de ese Instituto Politécnico Nacional. Profesores de ese Instituto Politécnico Nacional, pues fueron los que organizaron este foro. Muchas gracias. Muchas Control, gracias. ¿Podría cerrar la sesión, Control?
Yo voy a... Ah, bueno. Esperen, va a empezar. Sí. Bueno. Perdón. A nombre de la revista México Educativo, les damos las gracias y desde luego que el tema está dentro del ámbito educativo y por ello la revista se siente muy agradecido con los ponentes. Será subida al canal YouTube a partir de hoy en la noche para que quien quiera recuperarlo, ya sea por ese canal o por de las redes de la México Educativo, lo pueda hacer. Muchas gracias y hasta luego. No, ya no.